Sí, señor, la estamos viendo. Perfecto, listo. Bueno, entonces, el siguiente tema, vamos a hablar sobre los osteosarcomas. Y principalmente pues es saber que los osteosarcomas son todos los tumores óseos que vamos a ver que en su gran mayoría son de alto grado y que contienen células neoplásicas que van a, su principal característica es producir matriz osteoide, no todos se calcifican y ya vamos a ver por qué. Afecta o es el tumor primario más frecuente en la población general, pero principalmente ocurre en los pacientes que son niños o adolescentes en picos de crecimiento rápido y en adultos jóvenes. Pero hay un factor importante y es que hay que saber que también hay un grupo poblacional que también se ve afectado y son los pacientes adultos mayores y ya vamos a ver por qué. Parte del pronóstico de esta lesión en los últimos años ha cambiado y es que la gran mayoría de ellos en principio decir o diagnosticar un osteosarcoma era un desenlace fatal, la gran mayoría de ellos morían porque no se conocía el concepto de las micrometástasis asociadas a estos tumores, en donde a pesar de resecar la masa el paciente antes del procedimiento ya contaba con sitios de micrometástasis que producían recurrencia o invasión a otros tejidos, y eso oscureció un poco el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, con el advenimiento de la quimioterapia en los años 60 ha disminuido mucho lo que respecta a su mortalidad y a la sobrevida de los pacientes. Corresponde aproximadamente al 5 al 10% de los tumores diagnosticados de nuevo o inicialmente en niños y en adolescentes, y es el segundo en frecuencia. El más frecuente son los tumores, pues las leucemias o los linfomas, que son el número 1 en diagnóstico en esta población. Y más o menos se describen que en menores de 25 años pueden presentarse aproximadamente 450 casos al año en los Estados Unidos, con una ligera prevalencia o predominancia respecto los hombres respecto a las mujeres, casi de 1.2 a 1.5 respecto a las mujeres, comprometiendo principalmente o en mayor frecuencia a los pacientes negros respecto a los blancos. Entonces ya vamos a ver que entonces se ve principalmente asociado a picos de crecimiento rápido. ¿A quién va a afectar? A pacientes más o menos entre los 10 y los 14 años, pero en las niñas, en las mujeres pueden ser un poco menor, dado el pico de crecimiento un poco más temprano respecto a los hombres. El 80% de los casos de osteosarcoma en general se ven en esta población. Es el que justifica la principal frecuencia de esta patología. Sin embargo, como ya lo decíamos, en el segundo pico hay un segundo pico, digamos, de aparición de estas lesiones que es más o menos entre la década de los 70 y los 80 años de edad, pero va a cambiar la distribución. Representan el 20% de los casos, pero ya vamos a ver que una de las principales fuentes de estas lesiones van a ser los tumores o los osteosarcomas secundarios, porque pueden ser posteriores a la radiación o a la enfermedad de Paget, que ya lo vamos a ver un poco más adelante de manera desglosada. Afecta principalmente huesos largos, en donde especialmente en las porciones metafisiales de los huesos, aproximadamente el 50-60% se ven afectados o afectan principalmente a la rodilla. Dentro de estos, el primero es el fémur distal con casi el 40% de los casos, seguido de la tibia aproximada hasta un 20% de los casos. Y posterior a esto, pues va a presentarse en el húmero proximal. El compromiso diaficiario, como ya lo vamos a ver, hay un tipo de tumor específico, un osteosarcoma, que produce lesión de hueso diaficiario, pero es la minoría de los casos, menos del 9%, y en la epífisis sí es muy exótico que lo produzca, aunque por el crecimiento que puede haber en la metáfisis puede llegar a comprometer la epífisis también, y ya vamos a ver algunos de los casos. Por lo que el diagnóstico de estas lesiones por lo general se ve en el esqueleto apendicular. En el esqueleto axial es muy poco común, se presenta, pero sobre todo en lesiones que son secundarias, ya sea por radiación, en donde se pueden ver compromisos tanto en pelvis como en la columna vertebral. Ahora, ¿por qué se da? Está compuesto principalmente por células mesenquimales que lo que vamos a ver es que dependiendo de su origen van a producir matriz osteoide. En la gran mayoría de ellos pueden verse asociados, digamos, unas alteraciones genéticas que ya se han tipificado, pero en realidad no hay un diagnóstico específico para estas lesiones. Hay unas enfermedades que se ven asociadas a estas, que son por lo general las alteraciones del gen de retinoblastoma o RB1 y el gen TP53 que codifica para la P53, que como recordemos algunas de las regulaciones citogenéticas, cuando una célula se reproduce siempre hace un chequeo de que su genoma estén en óptimas condiciones, y el P53 es uno de los
puntos en los cuales la mitosis se puede parar en los casos en que hay una alteración de la formación o la duplicación del genoma. Cuando no funciona esta célula, esta componente, o esta enzima, lo que vamos a ver es que se van a producir muchas células con genomas aberrantes que van a terminar produciendo un osteosarcoma en este caso. Ahora, hay múltiples mutaciones, no solamente las que ya les mencioné, que son las dos más frecuentes. La del TP53 produce un síndrome que es el del Li-Fraumeni, que la principal característica es que van a ser niños que van a tener una propensión por producir múltiples tumores primarios que pueden ser de tejido blando o óseo, incluyendo principalmente el osteosarcoma. Y el retinoblastoma, que son condiciones por lo general familiares. Aunque no siempre se diagnostican lesiones asociadas a los genes. Por lo general, ¿en cuántos pacientes? Más o menos entre el 28 y el 30% de los casos se diagnostica o se identifica esta lesión, pero por lo general se ve con casos que son de presentación temprana, es decir, una vez inician los picos de crecimiento en pacientes muy jóvenes, de una vez pues se presenta la sintomatología de este osteosarcoma. Pero hay otros síntomas que producen o que pueden producir otros síndromes de los cuales, digamos, no vamos a entrar en detalle. Ahora, para saber entonces cómo se va a presentar hay que saber cómo se clasifica. La Organización Mundial de la Salud en 2013 una publicación extensa en donde define parte de lo que son los tumores que van a comprometer huesos, y dentro de eso pues los clasifica en los tumores que son primarios y los que son secundarios. Los primarios pueden ser divididos entre intramedulares o centrales, dentro de los cuales vamos a tener el osteosarcoma convencional, en el cual vamos a enfocar parte o gran parte de la charla, porque justifica el 90% de los casos de osteosarcoma son osteosarcoma convencional, que tiene unas características que ya vamos a evaluar. Mientras que los otros que son intramedulares centrales pueden ser, por ejemplo, el telangiectásico, que también lo vamos a hablar, el de célula pequeña o el de central de bajo grado. Mientras que hay unos que son en la superficie, es decir, no pasan un poco más allá de la cortical del hueso, sino que comprometen por lo general el periósteo, entre los cuales vamos a ver el parostal y el perióstico, o el tumor de superficie de alto grado o el osteosarcoma de alto grado de superficie. Y los secundarios van a ser principalmente asociados a unas enfermedades que predisponen el desarrollo de osteosarcomas, dentro de los cuales está el Paget, que ya lo habíamos dicho, los radioinducidos, los infartos óseos, entre muchos otros, incluyendo incluso la colocación de prótesis o de material metálico dentro del hueso, puede eventualmente, en casos muy exóticos, producir osteosarcoma. Ahora, dentro del osteosarcoma convencional, que es el más frecuente, hay varios subtipos, dependiendo de las características de la matriz que depositan esas células mesenquimales. El más frecuente es el osteoblástico. Entonces, donde va a haber una producción de hueso de una matriz que se va a calcificar. Es decir, se va a ver unas lesiones típicas de una lesión formadora de hueso. Pero ya vamos a ver cómo se van a ver en la radiografía. Y esto sustenta más o menos hasta el 80% de los casos. El condroblástico, que si bien va a tener matriz, su gran parte no va a estar osificada, sino que va a estar en forma de molde cartilaginoso, en donde van a haber condrocitos produciendo parte de cartílago, que si vemos ahí, tienen unas características un poco parecidas o similares al cartílago hialino, pero con unas células atípicas, que va a ser la característica fundamental de estas lesiones, y los tumores que van a ser de tipo fibroblástico, en donde van a producir una matriz ósea que va a ser sobre todo condensante en ciertos puntos, pero porque van a predominar esas células fusiformes, como ya lo veíamos en la presentación anterior, con estas células fibrosas. Sin embargo, aunque estos son los tres más importantes, hay muchos tipos o subtipos histológicos del osteosarcoma que ya entran en el fino del diagnóstico o del apellido del diagnóstico al que nos vamos a enfrentar. Sin embargo, muchos de ellos, o pues la diferenciación en la literatura más que todo es de tipo histológico, porque en realidad muchos de ellos van a ser tratados igual como si fuera un osteosarcoma convencional, y ya lo vamos a ver, por lo que gran parte de ellos, digamos, no implica la tipificación histológica de cada una de las lesiones. Ahora, entonces, tengo un paciente que me llega a la clínica y que pues no sabemos que tiene un osteosarcoma, pero ¿cómo puedo sospecharlo? Y hay unos signos clínicos que me van a sospechar o que me van a hacer pensar que el paciente puede tener una lesión maligna. Ya lo veíamos con la presentación anterior, que por lo general lesiones óseas, a excepción de algunas cuantas, pues no benignas, no van a producir dolor, pero en estos pacientes es típico el dolor y la inflamación en la extremidad, sobre todo lo que ya veíamos, periarticular en la rodilla.
El dolor, sobre todo el paciente lo va a referir con el apoyo, y una presentación atípica importante es que el dolor puede aumentar en las noches o incluso el paciente con el reposo manifiesta persistencia de este tipo de dolor. Y es importante saber que muchos de estos pacientes son mal diagnosticados o son mal enfocados porque se cree que son dolores del crecimiento, porque ya lo veíamos que se da principalmente en picos de desarrollo. Por eso es que hay que tener, digamos, un adecuado examen físico y una adecuada tamización de estos pacientes. Y esto hace que en algunos casos se retrase el diagnóstico hasta 4 meses posterior a la aparición de los síntomas. Otra cosa que es importante saber, y es que hay una sensación de masa, o en algunos casos ya la masa es palpable al examen físico del paciente. Incluso puede esta masa, debido a su volumen y a la alteración de los tejidos blandos, puede producir restricción del arco de movilidad. Otra característica que no es tan frecuente, pero puede pasar, es el derrame articular, en donde el tumor ya se extiende un poco hacia el espacio periarticular y eso produce inflamación de la sinovia y puede producir derrame articular. Radiográficamente, ¿cómo vamos a ver un tumor, un osteosarcoma de convencional? Y lo que vemos es acá principalmente, ya lo veíamos, hueso metafisario periarticular. Lo que vamos a ver es una imagen radiodensa o osteoblástica productora de tejido hueso o de hueso, a excepción de los líticos puros que son el telangiectásico, y ya lo vamos a ver. Esta lesión lo que va a hacer es una alteración en el patrón trabecular original del hueso, y lo que lo describe la literatura es que son lesiones que son permeativas, es decir, violan el margen de la cortical y adicionalmente se extienden hacia los tejidos blandos adyacentes, que son lesiones también que tienen unos bordes muy mal definidos y que además de eso se van a ver tipo como si fueran una especie de nube en el hueso comprometido. Aquí vemos también por ejemplo, otra radiografía característica en donde vemos pues una lesión en la tibia, en la metáfisis de la tibia proximal extendiéndose hacia la diáfisis, con unos bordes que no son bien evaluados, con una irregularidad de la cortical que me habla un poco del patrón permeativo de la lesión, y adicionalmente con una formación así tipo de nube, que es la característica de esta lesión. Y esta vemos otra característica o otro ejemplo de un osteosarcoma en un paciente relativamente joven, cómo se ve la pieza o el espécimen patológico después de la resección y cómo se veía esa lesión previo a la resección, o cómo se ve, digamos, radiográficamente. Y hay unas características importantes que también va a tener, y es que en la medida en que ese patrón o esa lesión va permeando las corticales, va levantando el periósteo y va a producir lo que ya veíamos en charlas previas, que es el triángulo de Codman, lo que me habla de un crecimiento rápido por debajo del periósteo de la lesión, que lo vemos acá delineado, y adicionalmente la apariencia en sol naciente, que es muy característica, que si bien pueden presentarse y sobre todo lo diagnostican o lo refieren como un diagnóstico diferencial en las lesiones de Ewing, también se pueden ver, pues es principalmente predominante asociado a los osteosarcomas. Y es lo que vamos a ver es esto. A la medida en que sale el sol, pues se van a ver los haces de luces proyectados hacia el cielo. Acá vemos una imagen un poco más, digamos, digital, pero esquemática de la lesión, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, una lesión con unos bordes muy mal definidos, con una lesión aparentemente como si fuera central, que es el sol, y sus haces de luces o sus radiaciones o sus lesiones, digamos, anexas a este tumor. Y esto se ve configurado por principalmente la reacción perióstica, que se describe como una reacción que es perpendicular al eje longitudinal del hueso. Y esa formación de hueso nuevo se va a ver así, como unos haces de luz que hacen la apariencia del sol naciente. Y vemos otras características, por ejemplo, de este tipo de tumor, donde vemos, digamos, un compromiso permeativo con unos bordes mal definidos, con una irregularidad de las corticales, ángulos o triángulos de Codman, que me van a hablar un poco del compromiso maligno de esta lesión. Una vez entonces yo identifico unas características de la radiografía, entonces lo más importante es evidenciar, uno, el compromiso, la extensión del compromiso en el hueso, cuya, digamos, relación se ve mejor expuesta en la resonancia magnética, en donde pues vamos a ver hasta dónde va a llegar esa lesión. Y lo otro muy importante en este tipo de imágenes es evaluar, uno, el osteosarcoma puede tener lesiones en el mismo hueso
aspectos un poco más proximales, por lo que siempre es importante la resonancia que incluya los huesos adyacentes a la lesión en su extensión completa, y adicionalmente la relación que esta lesión o que esta masa tiene con las estructuras neurovasculares, porque esto también me va a hablar de posibilidades de resección de esta masa y las posibilidades de un salvamento de la extremidad. Y adicionalmente a como ya lo veíamos, la literatura habla de que el 100% de los pacientes con osteosarcoma tienen micrometástasis, es decir, metástasis muy pequeñas de diferentes partes de los tejidos, que la gran mayoría de ellos responden muy bien a la quimioterapia y por eso es un patrón importante en el tratamiento, pero siempre es importante sobre todo diagnosticar las metástasis ya evidenciables, y uno de los exámenes más importantes es el TAC de tórax, en donde yo voy a evidenciar o voy a ver que si el paciente efectivamente tiene metástasis, si estas son resecables o no, porque esto me va a hablar mucho del pronóstico, como ya lo vamos a ver un poco más adelante. La gamografía, que me va a ver o me va a identificar otros sitios de lesión desde el punto de vista óseo, es supremamente importante, pero el PET también, digamos, ha cobrado relevancia en las últimas guías porque identifica de manera mucho más sensible que la gamografía, y en algunos casos en estadios más tempranos, no solo las lesiones concomitantes en tejido óseo, sino en tejidos blandos, y por eso en algunos casos se plantea la posibilidad de hacer un PET como primer tamizaje inicial, incluso antes del tratamiento inicial de los pacientes, para la identificación de lesiones anexas a este tipo de tumores. Entonces, esto es lo que ya veíamos de las micrometástasis en el 100% de los casos, y cuando no se contaba con la quimioterapia, por lo general los pacientes desarrollaban metástasis entre 3 y 6 meses posterior a la lesión, a la resección de tumor primario. Ahora, entonces, ¿dónde produce más metástasis este osteosarcoma? Pulmón principalmente, por eso lo que veíamos del TAC es supremamente importante. Entre el 80 y el 85% de las metástasis de este tumor van a ser a pulmón, y van a haber unas características importantes, y es que si son calcificadas de más de 6 milímetros con una localización sobre todo central y múltiple, son de muy mal pronóstico, a diferencia de las que son periféricas, que en ocasiones son susceptibles de metastasectomía. Otro tipo de lesión o otros compromisos secundarios van a ser en los otros huesos, en un 20 a un 30%, pero en vísceras huecas y en otros tejidos blandos puede haber hasta un 9% de compromiso cuando ya esta lesión hace metástasis. Y aquí vamos a ver unas características o unas lesiones típicas de una metástasis a pulmón. Ahora, diagnósticos diferenciales o que hay que saber de los osteosarcomas. Como ya lo veíamos, hay muchos subtipos, pero van a tener unas características especiales esos subtipos, a diferencia del tumor convencional. Empezamos con el telangiectásico, que la característica principal es que, si ya veíamos, la gran mayoría de los convencionales son osteoblásticos, este va a ser principalmente lítico. Es decir, vamos a ver una lesión de bordes mal definidos, permeativa, que se come parte del hueso y uno no ve claramente esos bordes, y corresponden principalmente al 4% de estos tumores. Son de baja frecuencia, pero la diferencia que hay respecto a los osteoblásticos convencionales es que la alteración genética que se cree que la produce va a ser principalmente en células multipotenciales, que van a producir tanto hueso como tejido vascular, y eso es lo que va a producir que estas lesiones van a producir, no necesariamente hueso, perdón, van a producir osteoides que no se llega a calcificar, porque predominan otros tipos de lesiones, sobre todo de células mesenquimales de origen vascular. Y esto va a producir, como lo vemos en el quiste óseo aneurismático, unas cavidades que van a estar llenas de coágulos y de sangre. Pero a diferencia del quiste óseo aneurismático, este va a violar por completo la cortical, y lo que se va a ver característicamente también es que va a haber un ensanchamiento del hueso comprometido con una alteración importante de la cortical. Y aquí vemos una característica de un osteosarcoma telangiectásico típico, donde vamos a ver una lesión que forma unas cavidades. Digamos, en esta imagen no es tan preciso, pero vemos acá en la lesión macroscópica que se forma cierto tipo de cavidades que van a permear la cortical, van a ensanchar el hueso que compromete, y adicionalmente pues va a producir compromiso de los tejidos adyacentes. Es importante entonces tener en cuenta las características de esta lesión, porque a veces es difícil biopsiarla, y es que puede que uno entre y la cantidad de matriz ósea que uno encuentra en la histología es muy baja, y por eso a veces se encuentran diagnósticos diferenciales, que en algunos casos se dirime con una buena imagen radiográfica y por resonancia magnética.
Otro tipo de osteosarcoma que es el parostal, y ya hablamos entonces de dos tipos, vamos a hablar de dos tipos específicos, que son los de superficie, el parostal y el perióstico. Característica del parostal es que va a producir lesiones exofíticas, o sea, que salen de la cortical del hueso, porque se origina principalmente en la capa germinativa del periósteo, y van a ser más o menos del 4 al 6% de los casos. Pero la característica más importante de esta lesión es su apariencia radiográfica. Si vemos bien, esta lesión va a ser igual como la del osteosarcoma convencional, en donde va a ser una especie como de entramado de nubes en la lesión, y por lo general lo que describen es que tiene una lesión central que es la más adyacente y es completamente blástica o calcificada, esclerótica. Pero la característica más importante es que va a haber un plano muy delimitado de clivaje entre esta lesión exofítica y la cortical del hueso, que lo diferencia mucho de su lesión o de las lesiones por osteosarcoma perióstico. Se ve principalmente fémur distal, húmero proximal y tibia proximal. En estos casos, por lo general, cuando las lesiones son demasiado grandes y severas, se ven tratamientos muy parecidos al del osteosarcoma convencional, y es importante notar que la gran mayoría de estas lesiones son de bajo grado. Eh, y el 50%, bueno, o la característica también importante de esto cuando uno toma imágenes de tejidos blandos es que va a haber un componente o a especie o una manera de cápsula alrededor del tejido, que es lo que crea parte del plano de clivaje. Si vemos acá, esta imagen se alcanza a ver el espacio que hay entre la lesión y la cortical del hueso comprometido, y van a tener por lo general un componente cartilaginoso que va a ser por lo general en su superficie. Hay varias alteraciones digamos, genéticas que están asociadas, sin embargo, digamos, no tienen gran relevancia en el diagnóstico. El pronóstico es que la gran mayoría pues, deben ser resecadas, a diferencia de los convencionales, no requieren quimioterapia en la gran mayoría de los casos, y la sobrevida es muy buena. Rara vez se presentan metástasis por ser de bajo grado, y la sobrevida de 10 años incluso puede ser cercana al 90% de los casos. El perióstico, a diferencia de este que ya vimos, también es de superficie, pero se presenta principalmente en las diáfisis de los huesos largos, sobre todo del fémur, que responde al menos del 2% de las lesiones, y la gran diferencia es, como ya lo veíamos, es un tumor que es de base muy ancha, que está enmarcado, digamos, con el borde del periósteo que está comprometiendo, pero la característica más importante es adelgaza esa cortical o la cortical que está comprometiendo, y esto pues lo diferencia mucho del tumor parostal que vimos previamente. Y aquí vemos otra característica, otra radiografía típica de la lesión, donde se ve una lesión de base ancha, poca altura, de bordes irregulares, y que compromete o adelgaza un poco la cortical que ve comprometida. A diferencia de la lesión previa, pues esta puede presentar incluso el patrón del triángulo de Codman, que lo vemos un poco acá en esta imagen, y tiende a ser compromiso circunferencial del sitio donde se produce una lesión. A diferencia del parostal, este es de comportamiento intermedio, porque podemos ver en la histología de estas lesiones una característica o una malignización de algunos tipos de células, y esta es la imagen típica de las dos lesiones. El parostal, en donde vemos un plano de clivaje muy definido con una cortical que está indemne, un centro escleroso, a diferencia de las lesiones periósticas, en donde vemos un triángulo de Codman con una lesión que adelgaza la cortical, incluso parece que infiltrará parte de la medular, y sin un plano de clivaje muy claro en este tipo de lesiones. Entonces, ya cuando yo vi estas imágenes radiográficas, lo importante o lo principal es estadificarlas. Ya habíamos hablado un poco de la clasificación de Enelking en charlas previas, y de la del AJCC, que ya también lo habíamos identificado, y esto pues va a determinar realmente el tratamiento y el pronóstico del paciente. En los laboratorios por lo general no están muy involucrados con el diagnóstico, pero hay algunos casos en los que es importante evaluar la función renal y hepática y algunas características del paciente previa a la quimioterapia, porque me ayudan también a monitorizar las respuestas quimioterapéuticas, y dentro de estos pues se encuentran estos estudios, sobre todo el ecocardiograma en casos en los que utilice adriamicina, que tiene una cardiotoxicidad importante, o etopósido, y la audiometría que se ve asociado a la doxorubicina también es importante en estos pacientes. Entonces, la biopsia de estos tumores, ¿cómo se debe hacer? Se puede hacer percutánea en la gran mayoría de los casos, dependiendo de la localización, uno lo puede hacer guiado por TAC, pero lo más importante es que se puede hacer con aguja gruesa,
en donde yo saqué varios cilindros de la lesión para poder tipificar de manera adecuada y voy a buscar la matriz, la morfología de las células, si hay atipia o no, y la reproducción o la tasa de mitosis en la lesión. Y una vez entonces yo confirmo histopatológicamente que tengo un tumor, un osteosarcoma, entonces ya voy a definir el tratamiento que va a depender de la ubicación, del tamaño, si tiene metástasis o no, el grado del tumor que ya lo hablábamos y su estadio, si tiene posibilidades de quimioterapia y el pronóstico general del paciente. Y dentro de eso entonces tengo 4 opciones. 1, la resección aislada, la resección más quimioterapia, la amputación o la rotación plástica, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle. En los tumores de alto grado, es decir, osteosarcoma convencional, 90% de los casos, por lo general, lo que yo tengo que hacer es quimioterapia más resección de la lesión. Y esto también aplica para los telangiectásicos u otros como los de célula pequeña que son también centrales o los de superficie de alto grado. Es decir, todo tumor de alto grado requiere estos 2 componentes de tratamiento. Entonces, para hacer entonces la quimioterapia, por lo general lo que se habla es de si yo hago adyuvancia o neoadyuvancia. Hay algunos artículos incluso que en el Rizzoli que muestran si esto tiene alguna implicación real o no en el desenlace de los pacientes. Y lo más importante es que, uno, no hay diferencias en cuanto a la recurrencia y la sobrevida global del paciente, por lo que podría eventualmente ser una adyuvancia o neoadyuvancia. Pero lo más importante es saber que la neoadyuvancia me presenta o me da la posibilidad de disminuir un poco el tamaño tumoral y adicionalmente de tener un tiempo en el cual el ortopedista oncólogo va a poder planear adecuadamente el tratamiento y pedir los materiales necesarios para el procedimiento. La gran mayoría de estos agentes quimioterapéuticos no son de un solo agente, sino son multiagentes para poder aumentar la tasa de respuesta quimioterapéutica de los tumores. Y la otra parte que ya cuando yo le hago neoadyuvancia al paciente voy a someterlo a una resección de la pieza anatómica que está comprometida. Lo más importante es los márgenes amplios. No se habla, en algunos artículos no se habla incluso de la distancia que hay, sino de que todos los márgenes por patología deben ser negativos, porque márgenes positivos aumenta una tasa de recurrencia hasta del 40% de los casos, versus cuando yo logro un margen negativo que es entre el 5 y el 10%. Dentro de las alternativas, entonces, no solamente van a ser las resecciones o los salvamentos, sino que pueden ser amputaciones o rotación plástica. Todos involucran una resección de la lesión primaria, pero la diferencia es que en el salvamento yo voy a intentar restituir la anatomía para darle algo de funcionalidad al paciente. ¿De qué depende? De las características de la lesión, del estilo de vida del paciente y de los objetivos que tenga el paciente. Entonces, el salvamento es más o menos el tratamiento de elección en el 85% de los pacientes. La ventaja principal es que pues tiene mejor satisfacción psicosocial, tiene un menor consumo de oxígeno pues respecto a las amputaciones y mejores puntuaciones funcionales desde el punto de vista global. Para hacer un salvamento, entonces, la principal característica es que en las endoprótesis yo puedo lograr una deambulación un poco más rápida respecto a los haloinjertos, pero estas son las 2 principales alternativas que tengo para poder reconstruir la articulación. ¿De qué va a depender? Si uso una endoprótesis o uso unos haloinjertos. Pues uno, del sitio donde esté la lesión. Si son periarticulares en un paciente mayor, por lo general se tiende a utilizar las endoprótesis porque, uno, tienen una modularidad muy alta que me permite jugar con los componentes para poder suplir, digamos, la función articular del paciente. Tiene una rehabilitación más rápida y es que desde el día inmediato al posoperatorio yo podría apoyar eventualmente y tiene una capacidad de expansión, sobre todo en los casos de los niños, en donde yo puedo ajustar, digamos, la longitud de la prótesis para poder acompañar el crecimiento del paciente. Y vemos una radiografía, digamos, de una de estas endoprótesis de fémur total, en donde pues se logra hacer una expansión de la prótesis para compensar la discrepancia longitudinal de las extremidades. Las desventajas es que la gran mayoría de ellas terminan en una revisión, más o menos hasta el 50% de los casos en 10 años tienen una revisión. En los casos que sobreviven, la gran mayoría de ellos dados por infecciones o por fallas mecánicas asociadas a la prótesis. Y lo otro es que las características funcionales del paciente, si bien puede apoyar de manera inmediata, no van a ser exactamente iguales al hueso nativo. La sobrevida del implante más o menos a 10 años casi del 60%, y una parte importante de ellos, entre el 10 y el 15% de los casos, pueden terminar en una amputación como desenlace final.
Ahora, el salvamento con aloinjertos, las características es, pues uno va a reproducir lo más posible las inserciones ligamentarias y articulares, y adicionalmente pues va a ser un poco más biológico. Sin embargo, la característica importante es que pues uno va a tener que restringir durante un tiempo mientras se integra el injerto, el apoyo, y adicionalmente tiene unas altas tasas de complicaciones. Infecciones o no integración o incluso reabsorción de parte de lo que es el injerto. Para cuando son lesiones que son periarticulares, por lo general se asocian a una prótesis en la superficie articular, porque este hueso, al no ser hueso realmente vivo de características nativas del hueso usual, por lo general tiende a colapsar en la superficie articular y a producir artrosis temprana. Por lo que entonces el concepto prótesis injerto es un poco más funcional, y adicionalmente pues tienen una tasa de buenos resultados. Hasta el 75% de los pacientes tienen una buena integración de ese injerto a 20 años del posoperatorio. Si son diaficiarias, por lo general injertos intercalares, reseco la prótesis claramente dependiendo, digamos, de si logro unos márgenes adecuados de la resección de la lesión, y la gran mayoría de ellos voy a hacer una fijación con una placa adicional para darle un poco más de estabilidad y permitir la integración. La no unión es una de las principales complicaciones de esta lesión hasta en el 40% de los casos, y las fracturas asociadas al sitio donde se une hueso nativo con el hueso injertado. Y dependiendo, digamos, del sitio donde está la lesión, yo puedo saber si utilizo halo o autoinjerto. En las lesiones que son de miembro superior, por lo general, yo puedo hacer un manejo definitivo único con un peroné vascularizado, que tienen las mejores tasas de integración respecto a otro tipo de aloinjertos. Y en niños, por el tamaño, es suficiente para rellenar el defecto y para producir una fijación definitiva, mientras que en los miembros inferiores, por lo general, el peroné vascularizado se utiliza es como aumentación a una fijación más una colocación de aloinjertos en los casos en los que se decide hacer un salvamento con aloinjertos. Y finalmente, las alternativas de amputación en quienes yo voy a preferir la amputación respecto al salvamento. La indicación absoluta es que yo no pueda resecar la lesión primaria logrando una extremidad funcional y que esté libre de enfermedad. Si yo no puedo lograr eso, ya sea porque la lesión es demasiado grande, la lesión compromete estructuras vitales o está embebida dentro de las estructuras neurovasculares al tumor, pues en esos casos me voy a preferir una amputación. Y hay algunas literaturas donde hablan que específicamente hay unos pacientes con altas expectativas deportivas que incluso con amputaciones logran adaptaciones protésicas que van a dar mejores desenlaces respecto al posoperatorio de estos pacientes. Las desventajas, principalmente del miembro fantasma, que en estas condiciones son muy frecuentes, casi del 60-70% de los casos, y los problemas asociados a la adaptación de la prótesis y las complicaciones del muñón. Ahora, salvamento versus amputación, en realidad no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a recurrencia. En este artículo de Rizzoli lo dejan ver. Lo más importante es márgenes negativos. Y no hay diferencia en la sobrevida global. En lo que se ven algunos cambios respecto a las prótesis versus los salvamentos en las tasas funcionales, como ya lo decíamos. Tal vez el paciente con una endoprótesis te rehabilita un poco más rápido y eso hace que los puntajes iniciales sean mucho mayores, pero hay algunos artículos que últimamente muestran que, si bien no es estadísticamente significativo, puede que haya una sobrevida un poco mejor en los salvamentos, y por eso actualmente la tendencia es intentar salvamento. Si de repente hay complicaciones con el salvamento o ya no es posible, ahí sí intentar una amputación. Y la rotación plástica, que es una alternativa a las restricciones largas de huesos, sobre todo en miembro inferior, en donde vemos, por ejemplo, un osteosarcoma importante de un gran tamaño en el miembro, en el fémur comprometido, y vemos que se hace una resección logrando unos márgenes a nivel subtrocantérico, y esto se hace una, digamos, una especie de rotación en donde la tibia proximal va a terminar fijada al fémur proximal, y eso va a producir una extremidad un poco más corta que se pueda adaptar a una prótesis, dando, digamos, buena funcionalidad. La limitante con esto es que la gran mayoría de los pacientes y familiares, porque el pie termina mirando hacia atrás, no aceptan, digamos, este tipo de procedimiento, y es por eso que está muy indicada en casos específicos. Ahora, si tengo un tumor de bajo grado, un tumor parostal, no hay necesidad de hacer quimioterapia, porque las diferencias quimioterapéuticas respecto a recidivas y recurrencias es tan baja que incluso añadiendo quimioterapia no cambia el pronóstico. Y en los tumores de grado intermedio, que son principalmente lo que ya veíamos, los periósticos, la quimioterapia tampoco ha mostrado una diferencia en la sobrevida de estos pacientes. Lo que sí es importante tener en cuenta que lo más importante para evitar las recidivas, como ya lo decíamos, es disminuir o
lograr unos márgenes que sean lo suficientemente amplios para tener unos márgenes negativos, y en los pacientes que tienen metástasis de entrada, las tasas de sobrevida disminuyen. Más o menos en un 40% en los casos en los que se encuentran las metástasis, y en el 63% de sobrevida a 5 años en los casos en los que se pueden llevar a una resección. La gran mayoría de las recaídas aparecen a los 2 años, y ahí es donde tienes que evaluar uno si son resecables o no, y si vale la pena realizar un nuevo ciclo de quimioterapia. Hay algunos, digamos, patrones o características que pueden mostrar si efectivamente va a ser de mal pronóstico para tasas de recidiva estos osteosarcomas. Sin embargo, ninguna de ellas ha demostrado un valor predictivo estadísticamente positivo, más allá, digamos, de los márgenes y las metástasis iniciales. Y finalmente, los osteosarcomas secundarios que se van a ver en pacientes mayores. Por lo general, hay una lesión que ya tiene el hueso, y eso predispone o aumenta el riesgo de producir estos osteosarcomas. Lo principal es la enfermedad de Paget, seguido por lo general de los de radiación y algunas displasias o lesiones óseas, como la displasia fibrosa, que ya lo veíamos, los osteoblastomas, los infartos óseos, los cuerpos extraños. Y hay algunas enfermedades genéticas, como ya lo veíamos, que también aumentan el riesgo. La característica más importante es que radiográficamente no va a haber ninguna diferencia en cuanto a la apariencia, pero lo que los distingue es que comprometen mucho más el hueso axial que el apendicular. El apendicular solamente justifica el 40% de los casos, mientras que la pelvis y la columna van a estar los principalmente asociados. Entonces, la enfermedad de Paget, que más o menos va a representar el 1%, entre el 2 y el 5% de los casos de osteosarcoma, y dentro del espectro general del Paget, el 1% se maligniza. Se da principalmente en pacientes mayores de 70 años que tengan un compromiso poliestótico y que sean hombres. Y la característica más importante es que va a ser un tumor parecido a un osteosarcoma convencional en un paciente mayor, pero con un hueso de características asociadas a un Paget, en donde ya recordamos que el Paget tiene dos fases, en donde va a haber una fase de lisis con un adelgazamiento de las corticales, y posteriormente un aumento del depósito de hueso, donde va a haber unos tumores unos huesos de corticales anchas con un pequeño espacio endomedular. Y los por radiación, nuevamente, son más frecuentes en el hueso axial, y se van a ver principalmente asociados a un paciente que tuvo una lesión no propiamente ósea, puede ser de tejido blando, que posterior a eso presentó una lesión de tipo osteosarcoma. El tumor más frecuente del osteosarcoma es el tumor radioinducido más frecuente, y representa más o menos entre el 3 y el 6% de los osteosarcomas. Nuevamente, en pacientes mayores, y la ubicación principal va a ser en húmero proximal y en pelvis. Y las características que debe cumplir para ser considerado un post-radiación es que sea un sitio que haya sido previamente irradiado por tratamiento de un tumor específico, y que aparezca en un tiempo de latencia más o menos entre 3 y 4 años, es decir, se hizo la radiación en esa zona, se resecó el tumor, y a los 3 o 4 años presentó la lesión. Y finalmente, entonces, para concluir, es un tumor principalmente en niños y adolescentes. Es el segundo tumor más frecuente en niños y adolescentes, y va a configurar o va a ser principalmente de tipo convencional. Un tumor que no respeta corticales sin una delimitación adecuada, y que va a producir una producción de osteoides que se va a calcificar. El convencional es el principal causante de este tipo de osteosarcomas, y su tratamiento inicial o su tratamiento va a ser quimioterapia más resección quirúrgica, que va a depender, dependiendo de las características del tumor, valga la redundancia, si yo hago una resección con una reconstrucción, un salvamento, o finalmente completo una amputación. Lo más importante es saber, uno, en el estudio inicial del paciente, saber si tiene metástasis o no, y hasta dónde llega este tumor, y si puede ser resecable o no, y dependiendo de eso, entonces yo voy a evidenciar o voy a planear mi reconstrucción quirúrgica. Actualmente la inclinación va a intentar el salvamento en la medida de que sea posible, y cuando no es posible lograr unos márgenes adecuados, en esos casos ya ahí sí se plantean tratamientos más radicales, como lo son las amputaciones. Y esto